Tesalonicenses. Luego vienen las grandes epístolas de Pablo, que son las de Corintios, Gálatas y Romanos, en los años 54 al 58. Cerca o alrededor del año 62 van a escribirse las cartas de la cautividad, ya cuando Pablo está prisionero, estuvo prisionero en Jerusalén, luego estuvo prisionero en Roma, después lo sueltan, se escapa como el Chapo y entonces lo vuelven a agarrar y son varias cosas que Pablo sucede, pero ya la prisión definitiva sobre todo serán las cartas pastorales. Estas cartas de la cautividad, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Finalmente las cartas cartas pastorales a sus discípulos Timoteo y Tito, del año 65 al 66. Luego viene la carta a los hebreos, que ya no es de Pablo, carta a los hebreos, del 65 al 80, o tal vez antes, los evangelios sinópticos. Aquí es una clasificación de los evangelios sinópticos, tomando en cuenta que había una fuente, lo que ya hemos mencionado, la fuente Q, que ya no se tiene, pero que es evidente que los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se apoyaron en ese evangelio que ya no se conoce, ya no se tiene, pero que fue antes del año 70. Algunos mencionan esto porque el año 70 es muy importante, es cuando se destruye Jerusalén. Si un acontecimiento de esa magnitud no podía pasar desapercibido en los evangelios, pero ahora hay un problema. Bueno, no es problema. Se descubre que el evangelio de Marcos, posiblemente el segundo después de la fuente Q, resulta que es una primera versión. Una segunda versión se terminó de escribir en el año 110, y el mismo evangelio de San Marcos. Entonces, bueno, todo esto viene a una primera clasificación, pero ahora los exegetas han hecho otras clasificaciones con descubrimientos bien fundamentados. No es nada más decir por decir. Las cartas católicas, Santiago, cerca del año 50-60, igualmente Santiago todavía no sufría aquí, por eso es que se puede decir que hasta el año 60. Después de estos años, Santiago es de los primeros que mueren en Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén. Luego Judas, en torno al año 70, la primera y segunda de Pedro, la primera de Pedro en el 64 porque es de Pedro. La segunda de Pedro, que se escribió posiblemente en el 80. Dicen, no, ¿cómo es posible si Pedro murió en el año 66? ¿Escribió una en el año 80? Es que no es el autor Pedro, sino uno de sus discípulos. Y por eso es que ahora se conoce ya por la exégesis, por el análisis crítico de la carta. Hacia el año 80 se escribe. El libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos mencionan que fue en el año 63, hacia el año 63-65. Otros llegan a decir que no, que es en el año 80 cuando se escribe, cuando se redacta finalmente, aunque no menciona la destrucción de Jerusalén. Por eso es que algunos dicen, ¿cómo en el año 80 si en el año 70 se destruye Jerusalén? Y no menciona nada de esto. Entonces pero también hay algunos argumentos como mencionan que la primera comunidad se va a desarrollar y no va a dar espacio a ese miedo, a ese temor por la destrucción de Jerusalén, sino que siguen con ánimo para no desanimar a los cristianos. Y por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles no menciona la destrucción. Igualmente los escritos juánicos, que son del año 80 o 100, los escritos juánicos, el Evangelio de San Juan, el libro del Apocalipsis, las cartas
que definitivamente son escritas por miembros de la comunidad juánica, es decir, de esa comunidad muy fuerte, tan fuerte que llega un momento en que parece que es una iglesia paralela a la iglesia oficial. Si ustedes un día leen con calma los evangelios sinópticos, allí son de la iglesia oficial. ¿Quién es el que aparece ahí como mero? El que sobresale en las narraciones de los evangelios sinópticos es Pedro. Y siempre Pedro es el primero que contesta, y Pedro es el que se avienta al agua, y Pedro es el que todo aparece Pedro. En cambio, en el Evangelio de San Juan, ¿hasta cuándo aparece que Jesús le da la autoridad a Pedro? Hasta después de resucitar. Y le dice, antes de decirle que él es Pedro, y sobre esa piedra, y ven y sígueme, es ya incluso un versículo agregado a los 21 versículos del Evangelio de San Juan. Quiere decir que hasta entonces reconocen, hacen las paces, y queda la iglesia oficial entonces como iglesia oficial, Pedro y sus sucesores. Estos son los libros de la Biblia así en un vuelo rápido, no en Volaris sino en jet. Es para ver nada más este tema entonces de los libros, cómo se fueron escribiendo los libros que tenemos ahora en todos esos años, y cómo se van conformando, consolidando esas tradiciones, primeramente orales, luego por escrito.